La transición energética es un hecho. Todos los países están convencidos de que en algún momento tienen que dejar de emitir gases nocivos como el CO2 a la atmósfera, y en cuestión de unas pocas décadas, materias primas como el carbón, el petróleo o incluso el gas natural deberían ser historia. Sin embargo, esta transición energética plantea retos muy importantes y difíciles de resolver, y aquí es donde entra España, un país cuya economía no ha conseguido el despegue que prometía a principios de siglo y aún se encuentra lejos de las principales potencias europeas como Alemania, Reino Unido o Francia. Sin embargo, España tiene en su mano acabar de una vez por todas con esta situación y convertirse en un país rico y poderoso capaz de mirar de tú a cualquier país del mundo. La pregunta es, ¿cómo puede hacerlo? ¿Y me puedo aprovechar de ello? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Como todos sabemos, las energías renovables son el presente y sobre todo el futuro, especialmente la energía eólica y la energía solar, mientras que la energía nuclear es una energía perfecta para apoyar a las renovables durante esta transición, ya que es una energía barata, limpia y constante. Además, en las energías renovables, el I+D+I está a la orden del día, y continuamente se están planteando nuevos diseños y materiales con los que hacer mejores paneles solares y mejores molinos. Si nos centramos en la energía solar, hay un montón de nuevas tecnologías con las que aprovechar mejor la luz y el calor del sol, desde paneles solares que de forma inteligente se mueven como un girasol siguiendo al sol, hasta dispositivos que se autolimpian cuando detectan que el panel tiene un mínimo de suciedad. Pero llenar el mundo en general y España en particular de paneles y molinos no es la receta mágica para solucionar todos nuestros problemas. A pesar de lo interesantes que puedan resultar estas energías renovables, estas tienen un gran problema. Ni todo el día luce el sol, ni todo el año sopla el viento. Por ello, en la descarbonización del mundo será cada vez más clave el almacenamiento de energía recurriendo a un elemento que ya es capital en nuestras vidas. Hablo como no de las baterías, pero las baterías tienen un gran problema, aún son ineficientes, caras, se degradan mucho con el tiempo y su impacto medioambiental es muy alto. A día de hoy el mundo de las baterías está dominado por el litio, pero la humanidad no llegará muy lejos con las baterías de litio, y aunque estas poco a poco se van mejorando, y aunque surgen otras alternativas para almacenar energía como las centrales hidroeléctricas de bombeo, el futuro del almacenamiento de energía pasa por el hidrógeno. Pues sí, hablamos nada más y nada menos que del elemento más abundante del universo. El hidrógeno está llamado a ser una de las grandes revoluciones del siglo XXI, ya que puede resolver por sí mismo el problema que acabamos de ver del almacenamiento de energía. Existe un dispositivo muy parecido a una batería que se conoce como pila de hidrógeno. La diferencia es que una pila de hidrógeno, en vez de recargarse con electricidad, almacena la energía recargándola con hidrógeno. Y estas pilas son mucho más rápidas de cargar y pueden ser mucho más grandes que las baterías de litio. Además, cualquier dispositivo que utilice una pila de hidrógeno no va a emitir gases a la atmósfera, por lo que es una energía limpia y sostenible. Por último, es importante decir que además el hidrógeno se puede transportar mediante gasoductos o corredores verdes, por lo que muchos de los gasoductos que se han estado construyendo en los últimos años para transportar gas natural pueden readaptarse fácilmente para que estos transporten hidrógeno. Todo esto hace que el hidrógeno sea un combustible perfecto para grandes medios de transporte como los grandes barcos cargueros o los aviones, donde parece que sustituir los motores de combustión por baterías de litio o de cualquier otro material sería muy pero que muy difícil. Por tanto, el hidrógeno no es una fuente de energía en sí misma, sino una especie de vehículo en el que podemos almacenar energía y en el que podemos transportarla. Pero el hidrógeno tiene un problema, y es que a pesar de ser el elemento más abundante del universo, en la Tierra no solo no es tan abundante, sino que además no se encuentra en estado puro. En otras palabras, que el hidrógeno siempre está unido a otro elemento como por ejemplo el oxígeno, al que el hidrógeno se une para formar agua, ya sabéis, H2O. Por eso, para poder obtener hidrógeno, antes tenemos que separarlo del resto de elementos, es decir, tiene que producirse, lo cual requiere una gran cantidad de energía. Existen diferentes tipos de hidrógeno dependiendo de la técnica utilizada para su separación. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno rosa cuando este se obtiene empleando energía nuclear para su separación. Pero los tipos de hidrógeno más conocidos son el hidrógeno gris, el azul y el verde. El hidrógeno gris es el hidrógeno que se ha obtenido mediante la quema de hidrocarburos como el carbón o el gas natural, y se llama gris porque contamina mucho, puesto que la emisión de gases que ha producido esa quema se ha emitido a la atmósfera sin ningún tipo de control.
Obviamente esto no soluciona nada, ya que al final se está quemando igualmente combustibles fósiles y se está contaminando. Por eso hay otra solución, que es el hidrógeno azul, en el que el hidrógeno también se obtiene de la quema de hidrocarburos, pero las emisiones que salen de esa quema no se vierten directamente a la atmósfera, sino que todos esos gases se capturan y se almacenan, reduciendo el impacto medioambiental. Pero al final todo ese CO2 hay que almacenarlo o darle algún uso, que no siempre es fácil. Por tanto, el hidrógeno azul equivale un poco a barrer la casa y meter todo lo barrido debajo de la alfombra. Afortunadamente, en los últimos años ha surgido el hidrógeno verde, que es el hidrógeno que se obtiene a partir de fuentes de energía renovables mediante un proceso llamado electrólisis. El hidrógeno verde viene a resolver el problema de almacenar grandes cantidades de energía renovable excedente para poder utilizar esta cuando no sople el viento o cuando no haga sol. A pesar de que todavía la generación de hidrógeno sea cara y que aún no se haya alcanzado la escala suficiente para que la puesta en marcha de este ecosistema sea viable económicamente, ya son muchos los países que tienen estrategias para situarse como referentes en la generación y exportación de hidrógeno verde. Son precisamente los países con mayor capacidad de generación de energía renovable, aquellos a los que más les interesa que esta tecnología sea una realidad. La adopción del hidrógeno verde haría de países como Chile o Italia, tradicionalmente importadores de energía de países ricos en combustibles fósiles, potencias exportadoras de energía. Otra región que promete ser un gran exportador de hidrógeno verde es el norte de África. Hablamos de Marruecos, Argelia, Túnez o Egipto. Países que se encuentran a las puertas de Europa y que tienen el sol por castigo. Y todo esto nos lleva a que España se encuentre en la que posiblemente sea la mejor posición mundial para aprovechar el auge del hidrógeno verde. ¿Por qué? Veamos las razones. 1. España tiene el mayor número de horas de sol de Europa y superficie de sobra para explotar tanto la energía solar como la eólica. 2. España cuenta con una industria energética desarrollada que ha ido apostando por las energías renovables. 3. España conecta a África con Europa, por lo que todo el hidrógeno verde que se produzca en el norte de África podrá fluir libremente hacia Europa por las infraestructuras de hidrógeno españolas. Y 4. La Unión Europea preferirá comerciar con un Estado miembro antes que seguir importando combustibles fósiles de regímenes autocráticos o de Rusia. Todo esto explica por qué España ha insistido para dejar de ser una isla energética hasta que Francia ha accedido a construir el H2Med, un corredor de energía verde que en el año 2030 llevará el hidrógeno verde de España y del norte de África al resto de la Unión Europea. De hecho, Alemania ya se ha unido a conectarse con el H2Med y espera que el resto de países del este de Europa también lo hagan. España cuenta desde 2020 con un plan estratégico sobre el hidrógeno que contempla 8.900 millones de euros de inversión hasta 2030. Empresas como Repsol, Iberdrola, Endesa o EDP ya tienen en marcha grandes proyectos de este tipo. De hecho, según Wood Mackenzie, en el primer trimestre de 2022, España llevó a cabo el 20% de los proyectos de hidrógeno verde del mundo, siendo solo superada por Estados Unidos. Esto no solo permitirá a España obtener grandes recursos por la venta de hidrógeno verde a los países de la Unión Europea, sino que se convertirá en un lugar muy pero que muy atractivo para todas las industrias que son intensivas en el uso de energía, por lo que podríamos estar hablando del resurgimiento de España como gran potencia industrial. Un ejemplo de esto es el proyecto Hydeal. ¿Hydeal? ¿Pero eso qué es? Bien, el tema es que las industrias pesadas ya preparan su reconversión, y es que grandes compañías industriales como ArcelorMittal, Enagas, Grupo Fertiberia o DH2 Energy han creado una joint venture llamada Hydeal España, cuyo objetivo es convertir el norte de España, especialmente Asturias, en un gran polo industrial donde todo se produzca con energía limpia. Hydeal España es el mayor proyecto de hidrógeno renovable a escala mundial. Esto significa que por primera vez el hidrógeno verde alcanzará la escala suficiente para poder ser rentable. En definitiva, que España no solo tiene ante sí una gran oportunidad de aprovechar una industria que a medida que alcance escala y la tecnología se desarrolle, cada vez será más eficiente y barata, sino que además el país está totalmente decidido a coger ese tren. La Unión Europea no es ajena a esta cuestión y la Comisión Europea ya ha dado luz verde para la inversión de los primeros 5.200 millones de euros de dinero público en proyectos relacionados con el hidrógeno verde. Sin embargo, Bruselas estima en 500.000 millones de euros la cantidad de dinero que se invierte en infraestructura destinada al ecosistema del hidrógeno verde. Mientras, empresas de todos los sectores ya se preparan para esta nueva revolución. Las empresas de transporte ya están dando sus primeros pasos en este mundo.
Airbus, el gran gigante de los constructores de avión que se reparte con Boeing casi toda la cuota de mercado mundial, está desarrollando un motor de pila de hidrógeno que permita construir aviones con cero emisiones en el año 2035. Además, el gigante de la aviación ya trabaja en dotar a los aeropuertos de la capacidad de reabastecer de hidrógeno a los futuros aviones de cero emisiones. En el mercado automovilístico también hay novedades, y es que ya se han comercializado los primeros coches con motor de pila de hidrógeno, como el Hyundai Nexo y el Toyota Mirai. El Hyundai Nexo fue el primero en llegar a España y está provisto de un motor de 184 caballos, su velocidad máxima es de 179 km/h y lo mejor de todo, necesita solo 5 minutos de carga para tener una autonomía de 666 km. El Toyota Mirai, por su parte, solo necesita 3 minutos de carga para recorrer 500 km, algo que deja muy por detrás las bondades del coche eléctrico. El problema es que aún no hay apenas puntos de repostaje y que aún son coches caros, pero son problemas que poco a poco se irán solucionando. En definitiva, que el desarrollo del hidrógeno verde en la automoción tardará en llegar, pero llegará y amenaza con dejar obsoleto el coche eléctrico antes incluso de que éste conquiste totalmente el mercado. Desde BMW ya adelantan que el coche de hidrógeno tendrá mucho futuro y ya trabajan en la producción de su modelo iX5, que será un híbrido que puede utilizar hidrógeno y a la vez un motor eléctrico. Aún así, el coche eléctrico ya es un hecho. Mientras que en 2001 se vendieron globalmente 15.500 coches de hidrógeno en todo el mundo, principalmente en Corea del Sur, se han vendido 6,6 millones de coches eléctricos. Según la Agencia Internacional de la Energía, el mundo necesitará una flota de al menos 2.000 millones de coches eléctricos, pero es muy posible que finalmente los coches de hidrógeno lleguen antes para quedarse con la mayor parte del pastel. Venga, y ahora lo de siempre, ¿cómo nos podemos sumar a esta ola de progreso? Bueno, lo primero, lo de siempre, esto no es una recomendación de inversión y ante todo deciros que como toda tecnología incipiente, invertir en ella tiene mucho riesgo y el hidrógeno tardará bastantes años en ser un negocio rentable para las empresas. Además, este contenido es meramente formativo y antes de invertir en cualquier cosa tenéis que hacer vuestro propio análisis. Aún así creo que es interesante mostraros las diferentes formas de invertir en hidrógeno verde. La primera manera de invertir en hidrógeno verde es hacerlo indirectamente a través de empresas que generen energía renovable, ya que recordad que para crear hidrógeno verde necesitamos grandes cantidades de energía renovable. Si no te decides por ninguna empresa, tienes varios ETFs para invertir en todo el sector. El más conocido es el iShares Global Clean Energy. Aunque si no entiendes nada sobre qué es un ETF, ya sabes que tienes un vídeo en el canal en el que lo tengo todo explicado. También existe un ETF enfocado en la industria del hidrógeno llamado el VanEck Hydrogen Economy, que se actualiza trimestralmente incluyendo las empresas líderes en el sector. Y todavía hay otra manera de unirse a esta ola, invirtiendo en empresas que bien vayan a producir directamente hidrógeno en el futuro, como aquellas que vayan a construir la infraestructura necesaria para almacenarlo y transportarlo. Así que os voy a poner dos ejemplos de empresas españolas y con esto acabo. La gigante petrolera española invertirá 2.549 millones hasta 2030 para impulsar el hidrógeno verde y así poder liderar el mercado español y ser uno de los mayores actores europeos. Además, la empresa espera alcanzar las cero emisiones en 2050, por lo que para ellos el petróleo y el gas serán historia. Además, Repsol se centrará en la instalación de electrolizadores como el que ya tiene en su refinería de Petronor. Además, Repsol estará presente en todas las cadenas de valor del hidrógeno y por poner un ejemplo de proyectos chulos que están haciendo, la empresa construirá en el puerto de Bilbao junto con Saudi Aramco una de las mayores plantas del mundo de combustibles sintéticos, utilizando hidrógeno renovable y CO2 como únicas materias primas. Repsol también ha firmado recientemente un acuerdo con Talgo para colaborar en el impulso del tren de hidrógeno en la península ibérica. No obstante, recordad que Repsol todavía depende mucho de los precios del gas y del petróleo para que su negocio sea rentable, por lo que aún es una empresa muy cíclica y muy ligada a la situación de la economía mundial. La segunda empresa de la que quiero hablar es Enagás, la cual se encargará de construir la mayor parte de las infraestructuras relacionadas con el transporte y el almacenamiento del hidrógeno. Una tarea difícil, ya que el hidrógeno es un material súper ligero que se fuga con mucha facilidad. No obstante, España necesita al menos 3.000 kilómetros de hidroductos, que supondrán una inversión de unos 7.200 millones de euros. Y la empresa ya cuenta con acuerdos con Repsol, Naturgy, Cepsa, Acciona, Engie, Petronor o ArcelorMittal. Además, Enagás ya cuenta con importantes infraestructuras gasísticas en España que en el futuro se podrán adaptar al hidrógeno. Dicho esto, lo mismo, hasta ahora Enagás ha sido una empresa muy cíclica y sus resultados en bolsa durante los últimos 5 años no han sido buenos, pero ¿cambiará?
Recuerda que si quieres aprender a invertir tengo una lista de reproducción en este mismo canal con unos cuantos vídeos con los que te podrás iniciar en este mundo, y que solo por registrarte en XTB tienes un montón de cursos gratis. Os dejo los links en la descripción. Por lo demás, si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar like, suscribirte y si te gusta la historia de la geopolítica, seguir a Memorias de Pez, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.